Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras, representados. El 1 de julio de 1994 se publicó la reforma a la fracción primera del artículo 82 de nuestro Código Político, mediante la cual se eliminó uno de los requisitos que se establecían para ser presidente de la República, consistente en ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento. En consecuencia, el texto vigente reza, artículo 82, para ser presidente se requiere, fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Es sabido que la redacción original de la fracción primera del artículo en comento es una innovación de la Constitución de 1917, cuyo objeto fue evitar que una persona de ascendencia extranjera inmediata llegara a la presidencia de nuestro país y pudiera ser sus padres o familiares ejercer presión para favorecer al país de origen en detrimento de los intereses nacionales, además de asegurar que el presidente de la República acreditara raíces autóctonas y un acentuado patriotismo en defensa del interés general. Después de casi 7 años de vigencia de la fracción primera del artículo 82 constitucional, cuyo texto fue aprobado por el Senado de la República el 8 de septiembre de 1993, el contexto económico, político y social ha cambiado sustancialmente, que hoy en día no se justifica su contenido. Mucho se ha hablado de que esta modificación constitucional representaba un avance notable para la vida democrática del país. Sin embargo, dicho cambio, al igual que otras reformas constitucionales que se realizaron a espaldas de la sociedad mexicana durante las últimas administraciones, no encuentran eco de respaldo en la mayoría de las y los mexicanos. La gestión del presidente de la República recién concluida da muestra de ello, toda vez que sus resultados distan mucho en dar cumplimiento a la máxima constitucional, que impone a todo gobernante de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, a fin de garantizar el bien y prosperidad de la Unión. Nunca antes como hoy, el interés nacional, el interés de la sociedad mexicana estuvieron tan olvidados y despreciados por atender prioritariamente aquellos intereses que desde el exterior mantienen sumergido al país y la inestabilidad económica y social. Coincidentemente, esta situación se profundizó con una presidencia cuyo titular es hijo de madre extranjera y de padre de nacionalidad mexicana. Por ello, la sociedad mexicana hoy demanda al Poder Legislativo tomar la decisión para ser presidente o presidente de la República, necesario ser hija o hijo de padre y madres mexicanos de nacimiento. El constituyente del 17, al redactar la Carta Magna, lo hizo consciente de que entre una y otra norma debía existir una interconexión y que éstas debían ser interpretadas y aplicadas de manera armónica a fin de responder al interés supremo y prosperidad de la nación, es decir, al interés y bienestar de todas y todos los mexicanos. De ahí que se plasmaron en ella otras prohibiciones para los extranjeros simultáneas a la reserva original de la fracción primera del artículo 82 constitucional. Esa fue la intención de establecer como requisito el que el presidente de la República fuera hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento, a fin de que el rumbo de la nación estuviera en manos de alguien cuyas raíces lo hicieran sentir comprometido en su actuar y en aras del bienestar social y prosperidad de la nación. De ahí que nuestra propuesta es rescatar el espíritu de esa decisión que se adoptó por voluntad del pueblo mexicano con el objeto de que la ciudadanía o ciudadano que se postule a la primera magistratura del país sea hija o hijo de padre y madres mexicanos por nacimiento, además de haber residido en el país cuando menos durante los últimos 20 años. En el estado actual de cosas, lejos de imponer a capricho requisitos que deben reunir quienes aspiran a dirigir desde la presidencia de la República los rumbos de México, el Congreso de la Unión, en un afán de dar vigencia al principio de equilibrio entre los poderes, debe estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo para poder comprobar con honestidad y responsabilidad, con visión de Estado, cultura de trabajo, compromiso social, capacidad, conciencia y visión clara de las necesidades del país y de sus regiones,
así como visión del entorno internacional de quien aspire a ocupar la elevadísima responsabilidad de presidente o presidenta de la República. La intención es colmar un reclamo de la República y de la sociedad mexicana para establecer garantías mínimas que salvaguarden el interés nacional en el ejercicio de la titularidad de la administración pública. Frente a la compleja marea de la globalización, de la cual no podemos escapar, pero tampoco dejar llevar por la falta de parcialidad y compromisos a favor del país y de identidad nacional de quien asuma o la vaya a asumir. Compañeras y compañeros diputados, después de que son tan evidentes los síntomas perniciosos de la República, como consecuencia de una administración que no logró cumplir con las promesas de curarla, debemos reflexionar y recuperar decisiones que alguna vez engrandecieron el orgullo y nombre de México. Sírvase la ocasión para recordar la expresión de uno de los promotores de la redacción original de la fracción primera del artículo 82 constitucional, como lo fue el diputado José Natividad Macías. Nuestra historia nacional, nuestros límites geográficos, nuestros recuerdos, los sentimientos de orgullo y de humillación que hemos compartido en la historia, diversas etapas de la vida nacional, el sentimiento colectivo de la energía y de la tristeza, el que tengamos profundas raíces en nuestra tierra fortalecida por nuestros padres y abuelos, nuestros antecedentes muertos y sepultados en territorio nacional, nos dan la mexicanidad que se obtiene por generaciones, por un origen común al compartir principios y valores culturales que obligan a que se adquieran cualidades patrióticas del presidente desde sus antecedentes familiares. Así también la argumentación histórica con referencia al dictamen de los constituyentes del 17, de los artículos 80 y al 90 constitucional, que aduce categóricamente en torno a la figura del presidente de la República. Las cualidades que debe tener este funcionario debe ser una unión por antecedentes de familia y por el conocimiento del medio actual nacional, tan completa como sea posible con el pueblo mexicano, de tal manera que el presidente es la fuerza activa del gobierno y la alta representación de la dignidad nacional sea efectivamente tal representante. Y añade, de suerte que en la conciencia de todo el pueblo mexicano, que el presidente es la encarnación de los sentimientos patrióticos y de las tendencias generales de la nacionalidad misma. Por estos motivos, el presidente debe de ser mexicano por nacimiento, hijo a su vez de padres mexicanos por nacimiento. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción segunda, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero, se reforma el artículo 82, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 82, para ser presidente de la República se requiere, primera, fracción primera, ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hija o hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento y haber residido en el país durante los últimos 20 años. Del segundo al séptimo, sin cambios. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los 5 días del mes de diciembre del 2006. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.